Para fructificar el valle, para la sociedad de agricultores y ganaderos del valle, es de verdad gratificante estar hoy aquí en el municipio de La Unión, siguiendo la tarea que nos hemos puesto para fortalecer y generar todo el desarrollo frutícola en este departamento. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Andrés Mejía, depositario de Grajales y aliado en este propósito de no hablar más de un plan frutícola, sino de comenzar a generar acciones y a generar trabajo para que esto sea una realidad. Agradecemos la presencia del secretario de Agricultura del departamento, doctor Juan Guillermo Valencia de la Torre, quien sin duda es otro aliado en este proceso de hacer de esta agricultura del departamento algo más grande y más fuerte. Nos acompaña también en la mesa principal el doctor Belisario Caicedo, presidente de la Junta Directiva de Bengala Agrícola y miembro de la Junta Directiva de Fructificar el Valle. También nos acompaña el doctor José Leibovich, facilitador del TLC con Estados Unidos y gran aliado de todo este proceso de fortalecimiento de la institucionalidad para lograr el objetivo, para lograr exportar. Mauricio Cuesta, gracias por acompañarnos del Ministerio de Agricultura. Yolanda Alvarado de Finagro y al gran amigo Mauro Sousa, que de verdad a él le debemos el que nos haya ayudado a liderar este proceso, el que nos haya ayudado a invitar a amigos como Eugenio Lartiga, como Mar Jiménez, como Mario Cárdenas. La verdad, estamos muy comprometidos en que este proceso hortofrutícola en el Valle del Cauca no se nos quede simplemente en cuentos, sino que lo aterricemos y hagamos de esto una realidad. También tengo que agradecer el trabajo que Rosa Elena García, que María Eugenia Saavedra, que Alex Bolaños, que Iván Barona, desde la SAC, nos han ayudado para que este trabajo sea cada vez mejor. Alex, comencemos a pasar. El tema de las frutas es un tema que tiene un crecimiento exponencial. Yo creo que no hay producto en el mundo que venga creciendo a las tasas que está creciendo el consumo de frutas y hortalizas. Vamos a hacer más énfasis hoy en el tema de frutas, pero muchos de los conferencistas en un momento dado les van a contar a ustedes las posibilidades que pueden existir en otros productos que no sean frutas. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y que en un momento dado muchos de nosotros decimos que nos puede estar perjudicando, la apertura es importante que aprovechemos esta gran oportunidad que se nos presenta. Este es el crecimiento que mostramos en algunas de las frutas. En China, por ejemplo, las producciones están creciendo a un 20%, viéndose crecimientos en 10 años de casi el 10% en las producciones.
En Colombia, desafortunadamente, eso no sucede y tenemos que hacer el esfuerzo, todos, porque este no es un esfuerzo ni de una compañía, ni de un solo grupo de personas, sino es un esfuerzo de todos los agricultores, porque ahora que veíamos este magnífico paisaje de la Unión, decimos, se da de todo, pero de todo tenemos muy poquito. Y aquí no podemos seguir hablando ni de kilos ni de cajas, tenemos que hablar de contenedores y de contenedores a diario, de contenedores a la semana, si no, el proceso no nos va a funcionar. Las frutas se están usando en todo, se están usando congeladas, se están usando deshidratadas, se están usando en chocolatines, como saborizantes, se pueden presentar en cualquier condición, incluso esta forma de presentación son formas que están llegando y que se están multiplicando su utilización, ya listas para consumo. Ese es otro mercado, esa es otra actividad. Yo digo, esta es una locomotora que nos puede generar muchísimos recursos, no solo en fruta fresca, sino en todas estas presentaciones. Yo siempre insisto en algo que en un momento dado me lo comentó el gerente técnico de Camposol. El mayor valor agregado que usted le puede dar a una fruta es llevarla del campo directamente a la góndola del supermercado. Las otras, el congelamiento, deshidratar, son formas de, en un momento dado, tapar la ineficiencia de no haber logrado poder coger esa fruta y llevarla derecho al supermercado. Aquí hay oportunidades, no más esta oportunidad que vemos entre melón y sandía en el 2011, en Estados Unidos se importaron casi 600 millones de dólares en estas frutas y las exportan no países desarrollados, las exportan países en desarrollo, como son México, como son Guatemala, como son Honduras. Yo les quiero decir, la infraestructura, las tierras, las calidades que tenemos aquí, los agricultores que tenemos aquí, son agricultores que tienen muchísimas más capacidades, sin denigrar ni más faltaba de estos otros países, pero son agricultores que tienen la capacidad de generar producción y de generar desarrollo para exportación. Colombia se abrió, Colombia puede enviar a cualquier parte del mundo. Hoy lo vamos a ver, Marc nos va a contar de que existen bolsas, existen tecnologías que en un momento dado pueden ser utilizadas para aumentar el tiempo entre la cosecha y el consumo. Son tecnologías, atmósferas modificadas, un montón de tecnologías que no las habíamos soñado, que nos van a dar más tiempo para que desde la cosecha podamos llegar a los sitios de consumo con unos tiempos adecuados. Tenemos, como les decía, unos TLC firmados y otros en proceso de firma con Panamá, con los Países Bajos, con Corea, con Estados Unidos, con la Comunidad Europea, con el G3, México, Venezuela y Colombia, con Mercosur, con Suiza, con Canadá. El mundo, la competencia no está aquí. Y ese es un punto que yo quiero compartir con ustedes, que me parece de suma importancia. Nos tenemos que ayudar entre todos para que este proceso se dé. La competencia no es su vecino, la competencia es el mundo y tenemos que compartir los costos, compartir las experiencias, tenemos que
ayudarnos. Y eso es admirable ver empresas como Bengala Agrícola, del grupo de Río Paila Castilla, que arrancó ya con un proyecto y ese proyecto lo quiere multiplicar. Aquí tenemos que abrir las puertas de nuestras fincas. Aquí ya no más individualismo. Aquí necesitamos es que todos trabajemos del mismo lado, todos trabajemos para poder llevarle al mundo la comida que necesita. Las frutas tropicales están de moda. Las frutas tropicales las podemos vender. Tenemos que armar clúster donde tengamos comercialización, clúster donde podamos hacer productos terminados, donde podamos hacer procesos. Olmué es otra apuesta que ya tiene el Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene vías, tiene una primera planta de congelado instantáneo, que es la de Olmué. Tenemos tierras, tenemos personas. Vamos a comenzar a trabajar mucho más en la capacitación, no solo de los agricultores, sino también de los agrónomos. Nos tenemos que volver a reinventar en estos otros cultivos. Tenemos que investigar, tenemos que hacer. La tarea es muy grande, es una tarea que la tenemos que hacer entre todos y sin duda, si hacemos bien hecha esa tarea, podemos ofrecer todas estas frutas al mundo. Colombia, el Valle del Cauca, tienen todas las condiciones, todas las características para que seamos mucho más que los países de Centroamérica. Tenemos mucha más área que los países de Centroamérica y nos llevan distancia, por no hablar de los países de Sudamérica como Chile y Perú. Hemos en Fructificar puesto tareas de comenzar a divulgar este trabajo, comenzar a divulgar ese trabajo en todo el Valle del Cauca. Hoy la Unión le tocó este seminario, pero vamos a seguir en todo, a lo largo y ancho de todo el Valle del Cauca, contándole las oportunidades que hoy tenemos, para exportar. Arrancamos con un seminario de piña, después hicimos un seminario de mango, siguió otro seminario internacional de cultivo de fresa, del cual pueden ustedes en un momento dado adquirir las memorias, las tiene Roselena para difundir todo este proceso. La idea es que de esta actividad también tengamos unas memorias para que los que no han podido venir o los que se han perdido algunas charlas puedan accesar a esas memorias. Hoy nos ocupa, como les digo, el tema de melón y sandía. Esto no es un cuento. Esta es una foto de enero 25 del 2013 de los cultivos de Bengala Agrícola, cultivos de piña de ME2 con semilla importada de Costa Rica. No fue porque a ellos les guste tener más costos que están importando la semilla de Costa Rica, sino que porque el mercado mundial, dentro de los requerimientos que exige, es trazabilidad de la semilla, de dónde viene esa semilla, y eso no se podía lograr si no se hacía esa importación de semilla de Costa Rica. Pero yo sé que el gobierno nacional, el doctor Mauricio Cuestas, ha sido un comprometido con esto, nos va a ayudar en un proyecto que vamos a iniciar en Corpoica
para tener un huerto de semilla importada de piña, porque los pequeños agricultores también tienen que producir como producen los grandes. Aquí no puede haber un paquete tecnológico para Bengala y otro paquete tecnológico para los agricultores. Todos tenemos que tener el mismo paquete tecnológico porque aspiramos que en un contenedor de Bengala pueden haber piñas de los agricultores pequeños, pueden haber piñas de los agricultores medianos, pueden haber piñas de todo, pero producidas bajo las mismas calidades. Por eso hoy dentro de todo este trabajo que vamos a hacer está el SENA que nos va a capacitar en buenas prácticas. Si nosotros no hacemos buenas prácticas, nosotros no vamos a poder exportar. También estamos trabajando en fresa. Esto es en Tenerife. Esto lo estamos haciendo en Tenerife, lo está haciendo el Grupo Oriente. Fresa que queremos tener de la mejor calidad, con semilla importada de Chile. Y fresa que esperamos pronto comenzar a masificar este cultivo. Tenemos grandes áreas en el Valle del Cauca. La gente pregunta, pero es que el valle es solo plano. No, el valle es de todo. Podemos tener fresa en la zona de Barragán, aquí nomás arriba. Podemos tener tranquilamente fresa en la zona del Dobio. Tenemos zonas óptimas en todo el departamento. Este es un departamento que tiene todos los pisos térmicos y podemos estar en todos los cultivos. Una ventaja grande, a los 6 meses comienza producción en el tema de fresa. Nos hemos querido reorientar un poco hacia los cultivos que nos generen un impacto rápido. Por eso estamos pensando en el melón y la sandía, estamos pensando en la fresa, estamos pensando en la piña, pero también tenemos que pensar en el mango y en el aguacate, porque son cultivos que vamos en un proceso más hacia adelante. Estos son mangos, esto es en la finca Barahonda, entre Palmira y Pradera, una maravilla de cultivo y lo tenemos en el Valle del Cauca. No vamos a inventar nada, aquí todo lo tenemos. Estos son nuestros aliados, el Banco Agrario, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, Bengala, la Secretaría de Agricultura del Departamento, Secretaría de Agricultura y Pesca, Finagro, Grajales, Los Viñedos, el Hotel Los Viñedos nos ha ayudado y repito, Andrés no había llegado, el agradecimiento a Andrés Mejía por copiarnos en esta idea y por ver cómo dinamizamos todo este proceso. El próximo evento que vamos a tener es Agro del Pacífico. Tenemos el 19 de junio. Vamos a tener el primer día, vamos a tener unos seminarios sobre todos estos cultivos. Vamos a tratar de hacer ya unos seminarios muy específicos, muy técnicos, sobre los cultivos que tenemos. Van a haber seminarios en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, 19, 20 y 21. Y el primer día tenemos la visita del Grupo Negociador de La Habana. Para el sector agrícola, el tema de la paz es fundamental. Y por eso he querido invitar al doctor de la Calle y a todo el grupo negociador el día 19 de junio a las 2 de la tarde a que nos cuenten de primera mano en qué van los procesos de paz, y esperamos que para el 19 ya tengamos muy claro cómo queda y cómo va a ser el tema del sector agrícola. Yo soy un convencido de que este proceso se va a dar y creo que hay que apoyarlo siempre y cuando se respeten las reglas de juego, siempre y cuando se respete la propiedad privada y no pensemos en cambios diferentes a los que se tienen que dar. Aquí tenemos que tener más inversión en el sector agrícola y tenemos que tener más inversión en el campo.
En el caso del melón, pues aquí vemos en México se produjeron el año pasado 16 millones, 1.6 millones de toneladas de melón y sandía. Esto no es poco. Hola, adelante. Tenemos que analizar muy bien cuándo y dónde sembramos, porque tenemos que aprovechar que tenemos condiciones de producción casi todo el año. Entonces debemos entrar en los meses donde los precios son mejores. Como ven, el crecimiento, este en el caso de Costa Rica, es un país que está exportando a todo el mundo. Nosotros no somos menos, nosotros podemos hacerlo igual. El reto es comenzarlo a hacer. Siguiente. El gobierno nacional está haciendo su tarea, el ICA está haciendo su tarea. Ya estamos pidiendo acceso a estos productos a Estados Unidos, pero ya tenemos acceso abierto a Europa. No tenemos que esperarnos que se abra Estados Unidos porque ya Europa lo tenemos abierto. Tenemos es que cultivar lo que se vende, tenemos que cultivar los melones como el Galia, como Honey, que se venden y que requiere el mercado. Nosotros tenemos que sembrar lo que se vende y lo que tiene el mercado. Y todos los Cantaloupe, que obviamente son los melones de mayor utilización. Juntos estamos construyendo el futuro agroindustrial del Valle del Cauca. Gracias por estar aquí y espero que hoy y mañana aprendamos muchísimo de todo, con todas estas personas que muy gentilmente nos están acompañando. Muchas gracias.
A continuación, damos la bienvenida a la doctora Beatriz Abella, secretaria de Turismo del Valle, y continuamos con la charla de aprovechamiento de los TLC, oportunidades para el melón y sandía, a cargo del doctor José Leibovich, Oficina de Aprovechamiento del TLC del Ministerio de Comercio Exterior. El doctor Leibovich ha sido asesor de la Oficina de Aprovechamiento del TLC, economista con estudios doctorados en Francia, ha sido subdirector del Departamento Nacional de Planeación, fue director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Muy complacido de estar aquí en estas tierras tan hermosas del norte del Valle del Cauca. Muchas gracias al doctor Belisario Caicedo, a Francisco Lourido, con quien hemos estado conversando en estos últimos meses sobre todos estos temas del futuro promisorio que tiene Colombia en su sector agrícola y particularmente en su sector hortofrutícola. En alguna medida es el sector que durante muchos años fue la cenicienta, porque los desarrollos agrícolas, digamos desde el siglo pasado, tuvimos obviamente un auge muy importante con el sector cafetero durante buena parte del siglo XX. Tuvimos desarrollos importantísimos en el sector floricultor, en el sector bananero, pero en esta ocasión le llegó el turno a las frutas y las hortalizas en Colombia. Están siendo el objeto de toda la atención y en alguna medida eso tiene que ver, no es lo único, pero es fundamental el hecho de que Colombia ha ido dando un viraje en su visión de relacionamiento con el mundo, con el comercio exterior. Y estos tratados de libre comercio que han sido tan debatidos y tan polémicos, porque obviamente hay algunos sectores que se han visto afectados o tienen preocupaciones serias sobre la entrada de importaciones y que ponen en tela de juicio la posibilidad de su subsistencia. Lo que está planteándose en el ambiente es la necesidad de buscar alternativas, y las alternativas precisamente son en este sector hortofrutícola que, como digo yo, fue la cenicienta por muchos años de nuestro sector agrícola, porque tenemos tremendas oportunidades en los mercados internacionales y por supuesto en nuestro mercado doméstico, que tiene todavía un potencial de crecimiento enorme si miramos los consumos per cápita de nuestra propia población. Entonces vamos a hablar un poco sobre el TLC con los Estados Unidos, que es finalmente, o no finalmente, pero es nuestro socio comercial más importante y la economía del mundo más grande en tamaño, en valor de consumo, en valor de importaciones, y por eso estamos centrados y por eso el trabajo que nosotros hemos venido haciendo está centrado en el TLC con los Estados Unidos. Bueno, estos son algunas estadísticas simplemente del periodo reciente, desde el 15 de mayo del año pasado hasta el 31 de diciembre, la comparación de cómo iban las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos. En el primer gráfico, simplemente descontando petróleo, estaban creciendo al 7.6%. Si descontábamos oro, carbón y esmeraldas, estaban cayendo en un 1.8%. Y si descontamos todo lo anterior y además quitamos café, flores y banano, que finalmente son todos estos como los sectores tradicionales, lo que queremos estar mirando es un poco cómo va la dinámica de las exportaciones nuevas, o digamos las que tienen ese potencial de crecimiento gracias al Tratado de Libre Comercio. La estadística muestra que las exportaciones sin todos estos rubros
hasta el 31 de diciembre venían creciendo en el 2012 comparado con el 2011 en un 6.4%. Eso es importante notarlo porque la economía de los Estados Unidos no está pasando por la mejor época de crecimiento económico. Entonces, en alguna medida se está empezando, a pesar de ese ambiente, digamos, económico general, el hecho de que el Tratado de Libre Comercio haya empezado a operar, efectivamente está empezando a desatar lo que un gran economista austriaco, Schumpeter, hablaba de los espíritus animales de los inversionistas, y es que se está empezando a mover este fenómeno de crecimiento de las exportaciones de nuevos sectores hacia los Estados Unidos. Bueno, no voy a entrar en el detalle, simplemente marcar, llamar la atención de qué sectores son los que han venido creciendo más, materiales preciosos y sus manufacturas. El sector agropecuario, pues aquí está agregado, está creciendo al 6%, químicos y farmacéuticos, minerales no metálicos, vehículos y partes, cuero y calzado, aparatos y material eléctrico, electrodomésticos. Hay algunos sectores en la industria muy interesantes que están empezando a demostrar una dinámica muy importante. Por ejemplo, el sector de cosméticos es un sector que está teniendo gran aceptación y gran crecimiento en el mercado de los Estados Unidos. Las importaciones, pues por supuesto que las importaciones también han venido creciendo desde la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Es que un tratado de libre comercio es un tratado de doble vía, es para que podamos exportar más, pero también para que podamos importar más. Y lo que podamos importar más también, en buena medida, puede ser muy beneficioso para el sector agropecuario, por ejemplo, cuando estamos hablando de insumos, cuando estamos hablando de maquinaria, cuando estamos hablando de una serie de elementos que forman parte fundamental de la inversión en el propio sector agropecuario. Entonces, las importaciones a 31 de diciembre venían creciendo en un 9%, las que no tuvieron cambio arancelario crecieron en un 6% y las que tuvieron cambio arancelario, o sea, reducciones en aranceles, tuvieron un crecimiento del 12%. ¿En dónde están los principales crecimientos de las importaciones? Combustibles minerales, metalmecánica y maquinaria, plástico, agroindustria, el sector agropecuario también, instrumentos y aparatos de control y precisión, cosméticos y aseo, en fin, hay una serie. Esta presentación también queda para que después se pueda divulgar y quien quiera mirar esto en detalle lo puede mirar. Vamos a hablar un poco entonces sobre el TLC y nuestro sector agropecuario. Primero que todo, recordar algo que ya viene, pues que obviamente ya no es un tema de debate, pero realmente los TLC y particularmente el TLC con Estados Unidos nos estableció reglas de juego estables que no teníamos antes. Antes teníamos un mecanismo que se llamaba la ATPDA, que de manera discrecional, año tras año, las autoridades norteamericanas le daban unas preferencias arancelarias a un grupo de productos, pero no se sabía si eso tenía continuidad o no. De hecho, en el último periodo hubo lapsos de tiempo en que no tuvimos esa preferencia, y obviamente eso generaba un encarecimiento de los productos que se venían exportando a los Estados Unidos, flores o banano, que en un momento dado generaban, digamos, unos cambios abruptos en la competitividad de esos productos en el mercado de los Estados Unidos. Definitivamente Colombia, con el TLC con los Estados Unidos y obviamente con el mejoramiento de las condiciones de seguridad, se ha vuelto un país muy atractivo a la inversión tanto por inversionistas ciudadanos colombianos,
pero también a la inversión extranjera que trae capital, que trae innovación, que trae tecnología, y eso es algo muy importante precisamente para desarrollar todo nuestro potencial. Obviamente se van mejorando gradualmente, esto no es un tema que está resuelto, digamos un año o un año y medio o 2 años, digamos, de vigencia al tratado. Los impactos benéficos se van a empezar a ver en muchas materias en el mediano y largo plazo. Esto no son procesos que suceden de manera rápida, pero definitivamente en temas de funcionamiento de nuestro sistema de aduanas va a ir mejorando. Yo sé que en el corto plazo hay muchas quejas del funcionamiento de estas aduanas y de problemas que tienen nuestras entidades. Ahorita vamos a mencionar algunas de ellas y la agenda de trabajo que se está haciendo para ver cómo se supera. Simplemente también para repasar, aquí está un cuadro que muestra los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos agroindustriales y pues básicamente todo este conjunto, digamos, son distintas categorías que mejoran la situación de acceso a el mercado de los Estados Unidos. O sea, la mayor parte obviamente está en libre importación y con 0 arancel, y hay algunos que tienen algunas categorías, algunos productos que son sensibles para el mercado de los Estados Unidos que siguieron con un tratamiento, digamos, de cuotas que se van ampliando en el tiempo, como es el caso del azúcar, por ejemplo. Pasemos esto rápidamente porque esto es un poquito, digamos, dispendioso y paremos acá. Este es el otro tema que también tenemos que mirar de los beneficios del TLC y son los cambios arancelarios que se producen en términos de la maquinaria agroindustrial que teníamos antes y cómo queda ahora. Entonces, un poco aquí están los distintos tipos de maquinaria según una clasificación de comercio exterior y se muestra las importaciones que vienen del mundo, cómo quedaron los aranceles después del Tratado de Libre Comercio, o sea que hay una bajada de aranceles importante de, por ejemplo, máquinas preparadoras para frutas y hortalizas, aquí aparecían con aranceles del 10%, o maquinaria para la industria azucarera, y que obviamente hoy en día prácticamente todos quedaron con un arancel del 0%. Y eso es un abaratamiento de los costos de la inversión en agricultura que va a tener impactos importantes después sobre la competitividad. Quería destacar o poner como ejemplo, mirado en perspectiva, el caso de México, porque México es el primer país que negoció de nuestra región latinoamericana un TLC con los Estados Unidos en el año 94. O sea, estamos próximos a cumplir 20 años del TLC de México con los Estados Unidos, y vean la evolución desde básicamente de los productos exportados de México a los Estados Unidos, la evolución de las exportaciones, cómo cambiaron, digamos, arrancando desde 1990-93, cuál era la situación, por ejemplo, para sandía, fresas, pepinos y pepinillos, limones y limas, y cebolla, tomate, aguacate y pimientos. Estos eran los niveles, digamos, en valor de millones de dólares de las exportaciones en el periodo anterior al TLC. Estamos hablando de básicamente de menos de 100 millones de dólares aquí para el caso de pepinos y pepinillos. En sandía y fresa pues eran valores muy pequeños, lo mismo podemos decir de estos productos, y vean los niveles de exportaciones que, digamos,
20 años después, 25 años después, 20 años después, están teniendo esos productos. O sea, están exportando en todos estos productos para cada uno entre 200 y 300 millones de dólares a los Estados Unidos. Lo mismo sucede con estos productos, particularmente el caso del tomate es pues impresionante la evolución de las exportaciones de tomate mexicano a los Estados Unidos. Pero no solamente es el tema de que evolucionaron las exportaciones de nuevos productos. México también tuvo un gran debate cuando se negoció el TLC con los Estados Unidos acerca de la tradicional agricultura mexicana. Iba a ser muy golpeada la producción de maíz, que es un producto, digamos, que tiene una connotación de su tradición cultural, acerca de que iban a acabar con la agricultura mexicana. Y vean, no solamente que no se acabó con la agricultura mexicana, sino que la agricultura mexicana evolucionó, aumentando además su productividad de una manera impresionante. Esos son los cambios en la productividad que se observaron para estos productos en los cuales mencioné la evolución de las exportaciones. Pasemos al siguiente. Y vean, este es el tema de cómo evolucionaron las importaciones de productos agrícolas a México provenientes de los Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto que las importaciones de maíz pues aumentaron, pero no aumentaron en la magnitud, digamos, que se anticipaba que iba a acabar con la cultura mexicana. El hecho de que se importara todo el maíz y no se produjera nada. No, nada de eso sucedió. Obviamente aumentaron las importaciones de maíz, aumentaron las importaciones de frijol, aumentaron las importaciones de trigo, de sorgo, aquellos productos en donde definitivamente Estados Unidos tenía mayores niveles de competitividad, y para eso son los tratados de libre comercio. Aquí no está en la presentación, pero tengo los cálculos también de qué pasó con la evolución de la producción de maíz en México, y la evolución de la producción de maíz en México también aumentó. No solamente que no disminuyó, sino que maíz también aumentó, a pesar de que aumentaron las importaciones de maíz de los Estados Unidos. Las oportunidades para nuestro sector agrícola, primero arrancamos con qué es lo que nosotros exportamos de agricultura a los Estados Unidos y de sector agroindustrial. Pues lo que tradicionalmente hemos exportado está allí representado por 3 o 4 renglones, los que están más arriba, o 5 renglones. Flores, café, banano, estos son valor agregado alrededor del café, o sea, extractos de café, azúcar, productos con azúcar y otras cositas que podemos decir que son muy pequeñas. Y precisamente eso es lo que yo decía en la introducción de mi charla, y es que gradualmente con estos tratados de libre comercio y con esta nueva orientación que tiene la política general y el ambiente general, va a ir evolucionando esto, y van a ir apareciendo, obviamente no de la noche a la mañana, sino con el esfuerzo de los propios empresarios y de los propios agricultores colombianos y del propio gobierno que acompañe y que apoye y que ayude a resolver los cuellos de botella. Vamos a ir transformando este panorama hacia una nueva visión de exportaciones de frutas y hortalizas. Bueno, este gráfico se lo robé a Francisco, que lo presentó. Mentira, es un gráfico compartido. Eso estamos trabajando en la misma dirección. Aquí estábamos pues centrados en el tema de melón y sandía, que es el objeto central de este seminario. Esas son las importaciones de los Estados Unidos en estos 2 renglones.
tenemos básicamente casi 600 millones de dólares al año, y no solamente es el valor de las importaciones. Lo que hay que mirar también con mucho cuidado es la dinámica con la que están creciendo esas importaciones, porque a pesar de estos años recientes de recesión en los Estados Unidos, de crisis financiera, de caída en el empleo, de problemas serios, la dinámica de importación de todos estos productos, que son los productos que hemos conjuntamente con las diversas entidades del gobierno nacional priorizado en el enfoque de trabajar para apuntarle a exportar a los Estados Unidos. Estamos hablando de 10 productos básicamente, 5 de ellos en los cuales tenemos acceso, ya lo tenemos, no tenemos que esperar un proceso de admisibilidad. En piña Gold, en la piña, digamos que ya se mencionó que hubo un seminario hace algunos meses mencionado por Francisco, que tiene 550 millones de importaciones en el último año, en el 2011, de Estados Unidos. Brócoli, que tenemos acceso también, en donde hay proyectos que se están organizando, por lo menos he visitado y he conocido de proyectos interesantes en Antioquia, organizándose para empezar a exportar brócoli en forma de IQF, o sea, congelado, que es una forma, digamos, que facilita desde el punto de vista fitosanitario el acceso. En Lima, Tahití, 180 millones de dólares, en fresa 140 millones de dólares, en papaya 87 millones de dólares. Estuvimos en una reunión con los productores de aquí del norte del valle hace algunos meses, entendiendo el proyecto que ellos tienen en marcha, y con la presentación que hizo el secretario de Agricultura de la Gobernación, entiendo que ese centro de acopio y de logística que se está planeando, pues estaría cobijando la planta de tratamiento que se requiere de agua caliente a 40 grados que se requiere para que la papaya pueda ser exportada a los Estados Unidos. Entiendo que allí estaría resolviéndose parte del tema para que empecemos a exportar papaya a los Estados Unidos. Estos son productos prioritarios en la lista que se le presentó a los Estados Unidos para que se proceda a su admisibilidad, obviamente seguramente con algún proceso de tratamiento y de monitoreo que exigen las autoridades del APHIS en los Estados Unidos. Ayer estábamos en una reunión muy importante en Pereira, acompañando a los principales motores, los principales organizadores, empresarios y productores que ayer conformaron su primera Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Aguacate Hass, que es un requisito que APHIS de Estados Unidos requiere para tener un interlocutor con quien manejar los temas de el control sanitario, del monitoreo de plagas, etcétera. Ayer en invernadero, precisamente en la perspectiva de que el día de mañana podamos exportar melón y sandía, que es de lo que vamos a hablar en este seminario, y ahorita voy a dar algunas cifras. Y obviamente tenemos acá un tema muy complejo, pero en el que tenemos también una gran posibilidad de llegar a exportar volúmenes importantes de carne bovina, una vez resueltos los problemas relacionados con el manejo de todo el tema de manejo de medicamentos, de todo el control, digamos, relacionado con la salud que exigen las autoridades norteamericanas. Algunas cifras sobre melón que acopiamos, pues seguramente se van a mirar otras estadísticas, pero estos son datos sacados de Agronet, del Ministerio de Agricultura. Aparecen los departamentos de mayor producción histórica como Bolívar, Valle del Cauca, Magdalena, Santander, Atlántico, Cesar, y obviamente en otras cantidades menores otros departamentos. Lo que quiere decir eso es que en realidad pues nuestra oferta ambiental, nuestras tierras, nuestros climas, en realidad podemos tener buenas
zonas productoras competitivas, diversas zonas, pero definitivamente no podemos estar produciendo estos productos por todas partes, sino que debe haber un ejercicio y un esfuerzo de localización, de focalización en las regiones que tienen las mejores ventajas, tanto desde el punto de vista de la oferta ambiental como de la capacidad empresarial, como de los costos de transporte. Nosotros, es decir, los llanos orientales pueden ser muy promisorios el día de mañana produciendo muchos de estos productos, pero todavía la capacidad de los costos de transporte para traer insumos o para llevar la producción final a los puertos, todavía los llanos tenemos unos retos enormes que mejorar en los próximos años en materia de infraestructura de vías para lograr ese objetivo. El mercado de los Estados Unidos, en el caso de melón, básicamente ha tenido esta evolución en millones de dólares desde el año 99. O sea, ha tenido un ciclo de baja hacia el año 2003, 2004, después una recuperación, y el último dato que teníamos del año 2011 son los 163 millones de dólares. Nuestros principales competidores, pues cuando empecemos a exportar a los Estados Unidos, por supuesto, Guatemala, 58%, Honduras 19%, Costa Rica 12%, México 9% y Canadá 0,2%. O sea que nosotros tenemos que aprender mucho de los centroamericanos, y creo que por eso aquí hay unas personas muy destacadas que han sido invitadas y que nos pueden enseñar mucho. El mercado es suficientemente grande como en donde en ese mercado podemos caber todos. No es un tema de que aquí es un mercado que solamente es para unos pocos. Aquí puede haber perfectamente espacio para ir creciendo gradualmente y podemos participar. Esta es una información que hemos sacado de estadísticas agregadas por origen de las importaciones. El precio, digamos, es un precio obviamente promedio del año, o sea, obviamente eso puede tener una gran variabilidad a lo largo del año, pero estos son los datos, digamos, que pudimos encontrar para el año 2011, donde el precio puesto, digamos, en puerto de Estados Unidos estaba 0,61 para dólares por kilogramo para México, 0,42 y 0,42 para Guatemala y Costa Rica y 0,19 en Honduras. O sea, tenemos que conocer y entender mejor qué es lo que hacen los hondureños que son tan competitivos en este mercado. Esto es un poco la evolución de los precios en los Estados Unidos, dólares por kilogramo, y aquí lo que se ve es algo muy interesante, y es que fíjense que el periodo de fuerte recesión no impactó los precios de estos productos. Hay una tendencia que se mantiene y que sigue creciendo de precios al alza, que obviamente pueden venir fenómenos de caída, pero por lo pronto se ve un panorama bastante interesante en eso. El tema de la estacionalidad también es interesante. La estacionalidad en las importaciones, fíjense que hay una marcada digamos, oferta de producto importado en los Estados Unidos en diciembre, noviembre y enero a mayo, y aquí hay un bache, un hueco, un valle en donde las importaciones son muy pequeñas en esos meses del año. Y entonces, pues eso también es un tema obviamente muy interesante de analizar cuando estemos los productores trabajando ya en la perspectiva de exportar, de aprovechar precisamente oportunidades de menores importaciones de otros orígenes que pueden ser aprovechadas, obviamente, si nosotros tenemos la capacidad de producir tener lista la producción para esos meses del año.
Los principales estados importadores de melón, aquí están destacados en orden descendente. Las principales importaciones se hacen por la Florida, por la Florida en primer lugar, después el estado de Arizona y California, New Jersey, Arizona y California, por supuesto que son estados por donde ingresa fundamentalmente pues la producción mexicana. Pero están aquí, digamos, la estadística para que la analicen sobre los principales puertos de entrada por donde llegan los productos. También unas estadísticas sobre sandía. Aquí aparecen las estadísticas de producción interna, donde los principales productores son Córdoba, Meta, La Guajira, Sucre, Cesar, Atlántico, Magdalena. Y aquí, digamos, el caso del Valle del Cauca en estas estadísticas, digamos, no está apareciendo. Las importaciones de sandías en los Estados Unidos, fíjense la evolución que ha tenido. También es una evolución creciente, muy importante, en los 212 millones de dólares en el último año, pero fíjense la tendencia, digamos, desde el año 99. Sigamos. También la evolución de los precios es una evolución positiva, que obviamente puede tener sus bajonazos, pero fíjense que es algo muy interesante de cómo la demanda está creciendo con esos precios crecientes. La estacionalidad, también hay un tema de estacionalidad marcada. Aquí mayo y abril son los meses en donde mayor importación está entrando a los Estados Unidos, y básicamente pues es casi en su totalidad es México el oferente, pues como lo es casi todo el tiempo. Pero entonces acá fíjense que Guatemala en el mes de agosto es el que está haciendo las importaciones, el grueso de las importaciones en ese periodo del año. Luego también, de nuevo, aquí hay un tema interesante de analizar, y es cuando logremos la admisibilidad en sandía, pues tenemos que apuntarle también a buscar los meses en donde podemos llegar a tener mayores ventajas en esa